Mi hijo se llama Ricardo Belmont Vallarino, a quien no veo desde aquel día que me quitó la radio mi hijo. Le he escrito cartas para que piense la barbaridad que hizo. Esta clausura de la radio se debe a varios factores que no quiero hoy día comentar, porque sinceramente siento pena por mi hijo, siento pena y vergüenza de contar una historia personal sobre mi hijo mayor Ricardo Belmont Vallarino. Cuando yo tenía toda mi organización montada, RBC, Radio Excelsior, Canal 11, todo me lo quitaron. Nadie me defendió. Esto está Philip Butters, Beto Ortiz, toda la prensa del Perú para decir que miento. Toda la prensa del Perú para decir que miento. Mi hijo se olvidó de renovar la licencia y se convirtió en pirata. Pero no solamente eso hizo mi hijo. Mi hijo quiso trasladar la propiedad que yo le había dado a otra empresa. Y el ministerio le dijo que eso no se podía hacer, que eso era una falta grave. Esa es la historia breve de la radio Tigre 91.9 alquilada a Philip Butters. Mi hijo me quitó la radio con Philip Butters y se la entregó a Philip Butters. Yo nunca dije nada, no me metí jamás con ellos porque yo sigo siendo dueño de esa radio. Todos los papeles los tengo en mi poder, pero dije, no se puede pelear con un hijo, no se puede litigar más con tu familia, y lo dejé que mi hijo hiciera las cosas a su manera. ¿Cuál fue la conclusión de esta historia? RBC se perdió, ahora se llama Viva. Se perdió la licencia 11, que a mí nadie me la podía quitar porque yo tenía las cosas en orden. Fui denunciado por todos los trabajadores cuando mi hijo entró a la radio, al canal. Trabajadores que conmigo nunca habían tenido un problema. Eso le costó a la radio miles de soles. ¿Quién me defendió? ¿La Sociedad Nacional? Los que saben cómo hice esta radio a pulmón, los que saben cómo hice este canal a pulmón, señores, si yo he mantenido en reserva esta historia en mi dolor, en mi pena, es porque yo no perdí una radio, yo perdí un hijo. Y a ese hijo yo le escribí 10 cartas y nunca me respondió. Ven a ver a tu padre, las puertas están abiertas. Si he cometido algún error, acá estamos para abrazarnos. Ahí están las cartas. Nunca una respuesta. Yo te dije que Philip Butters era una mala compañía, querido hijo Ricardo, si me estás escuchando, y es muy probable que me estás escuchando. Porque Philip Butters, un año antes o 6 meses antes de que tú tomaras el canal, Philip Butters fue invitado al canal, al programa de Luis Alfonso Moré. Y Philip Butters ya estaba mirando todo. Estas sus declaraciones, pueden ver el video. Entrevista que le hace Luis Alfonso Moré a Philip Butters. Philip Butters ya estaba mirando lo que iba a ser de él con mi hijo. Mi hijo es socio de Philip Butters. Me da mucha pena decirlo. Me he callado toda la vida. Todos los que me insultan ahora, esos insultos para mí no tienen ningún valor. Absolutamente ningún valor, porque yo no le tengo miedo a la verdad. Yo lamento mucho, porque
este hecho yo no lo hubiera querido comentar nunca. Yo ya me había quedado callado, sabiendo que mañana puedo ir a la radio, mañana, y puedo quitársela a Philip Butters, pero el daño no es a la familia Belmont, sino que ya el ministerio, por la desidia y por haber querido trasladar la licencia a otra empresa, es que el ministerio la ha declarado pirata. Y eso lo sabemos todos los radiodifusores. Si no se renuevan las licencias a los verdaderos propietarios, no puede uno estar alquilando la radio. O sea, Philip Butters, te pido por favor que no cuentes Rocky 4, sino que cuentes Rocky 1. Esa radio, repito, la compré en 1970, se llamaba Radio Universal, antes se había llamado Radio Cultura. Fui con mi padre a comprarla al Callao. Era una pequeña radio con 1 kilowatt que sonaba apenas en el Callao. La saqué la radio de ahí y me traje un transmisor del Cusco, porque no se podían importar transmisores. Y así empezó RBC, la radio que Bailey escuchaba. Bailey dijo un día: yo aprendí a hacer radio escuchando a Ricardo Belmont. Bailey, entonces, Jaime Bailey era un chico. Habla el Pueblo empezó en 1973 en Radio Tigre, que yo le puse RBC por las razones que he explicado ahora. Cuando yo me metí a la política, llamé a mi hijo mayor y le dije: hijo, yo te voy a hacer un anticipo legítimo a ti para que cuides a tus hermanos. Y le entregué la radio, pero con una cláusula, que hasta el día de mi muerte él no podía vender la radio. Pasaron los años, las malas influencias, entró mi hijo un día con delincuentes, con matones, a la radio cuando yo estaba haciendo mi siesta, una tarde. Fue muy duro para mí esto, y es muy duro para mí contarlo, pero soy espartano y estamos siempre aguantando golpes de esta prensa basura, de esta prensa que defiende cuando hay que defender intereses de los que juegan en el mismo equipo. Sin embargo, a mí nadie me defendió, ni mi familia, ni mi hija, ni mi ex señora, ni la prensa, ni la sociedad de radio. Nadie me devolvió mi radio, que la hice en 1970. Escuchen bien, esa radio la compramos mi padre y yo, que fuimos hasta el Callao a comprar la radio. O sea que Philip Butters tiene que contar Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 y Rocky 4. No puede salir a llorar a decir que le han quitado la radio porque él es opositor al gobierno. Yo también soy opositor al gobierno ahora. Y el más grande opositor al gobierno. ¿Sabes por qué? Porque quiero que el gobierno tenga éxito. Sin mí. Porque yo no vivo de la política. ¿Ok? Cuando yo llegué donde Castillo y firmó las vigas maestras y me nombró por Twitter asesor, todos estos periodistas que defienden la democracia se movieron como bataclanas para que el presidente no me tuviera a su lado. Y yo lo único que tengo en mi poder es el Twitter del presidente y firmadas las vigas maestras por el señor presidente de la República. Con eso me fui, tranquilo, porque el que esté en falta es el presidente conmigo. Pero yo no tengo revanchismo, no es que salí a decir, no, la misma prensa que me invitó esa semana
y me hacían entrevistas y hacían opinión, decían que yo lo había nombrado a Castillo un ganador por fraude. Voltearon todas mis declaraciones. Yo dije que las declaraciones que había dicho yo eran sobre las elecciones fraudulentas, no que Castillo había ganado con fraude. Sin embargo, voltearon la noticia y Castillo se chupó, porque los caviares ya estaban metidos en Palacio de Gobierno. Y como Castillo sabe que yo no robo, y Batter sabe que yo no miento, Batters tiene que aclarar esto porque ha llegado el momento de hacerlo. Yo me callé la boca 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 5 años, porque nunca quise dañar a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mi otra familia, que eran ellos, de este atropello que yo sufrí.